agradecer a la Presidencia del Consejo de Ministros por esta invitación. Es un foro que, a juicio de la facultad, compartiendo con nuestro decano de Comunicaciones, que ya tuvo una primera presentación, es un foro relevante porque, que yo recuerde, desde el Estado, desde una instancia, digamos, ubicada en la alta esfera del gobierno, no hemos tenido una experiencia similar de promover, provocar, estimular el debate sobre la comunicación, los derechos de la comunicación, la inclusión social, el fortalecimiento de la democracia, convocando no solo a comunicadores y comunicadoras vinculadas al Estado, sino a comunicadores, comunicadoras, líderes sociales, personas, representantes de diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil y, además, de manera descentralizada, ¿no? De manera descentralizada, lo cual ya nos dice mucho de la relevancia, la importancia de esta iniciativa para la Presidencia del Consejo de Ministros y particularmente para la Oficina de Comunicaciones, que es la que está encargándose del diseño y la implementación de este espacio. Yo voy a presentar, en calidad de profesor de la Universidad Católica, reflexiones, un conjunto de ideas sobre el vínculo entre medios de comunicación y democracia en el Perú, particularmente en dos grandes ejes. El primer eje tiene que ver con la relación entre los medios de comunicación, la política y la democracia. Va a ser el eje o la parte más acotada, digamos, de mi presentación. Y el segundo eje, que va a recuperar lo que ha planteado Juan Gargurevich, tiene que ver principalmente con la presentación, la descripción de lo que a mi juicio son los principales problemas o aspectos a discutir en el campo de los medios de comunicación, en la idea de ampliar los márgenes de participación social y política de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, y abrir espacios hacia una comunicación más plural y más diversa en el campo de los medios de comunicación en general, particularmente los medios estatales. Vamos entonces con el primer tema: medios, espacio público y democracia. Yo quiero responder con esta breve presentación de este primer punto. Si podemos seguir, por favor, con la presentación, gracias. A la pregunta: ¿por qué los medios hoy en día son tan importantes en la vida política de las sociedades, en la vida política en general de nuestros países, en todas partes del mundo? En algunos con mayor relevancia, en otros tal vez no tanto, pero en el Perú particularmente sí. Los medios son importantes, las redes multimedia, la televisión, la prensa, la radio, Internet, las redes sociales, el tejido de las redes multimedia en general, son claves porque han desplazado desde hace ya varias décadas a las mediaciones políticas tradicionales, particularmente a los partidos políticos, a las organizaciones sociales con estructuras más fijas y a otros espacios de construcción de la política de carácter más tradicional, desplazados hoy en día por los medios de comunicación, ¿no? Gran parte de la política, gran parte de la afirmación de los liderazgos, gran parte de los temas que se discuten en el país se ubican en el campo de la comunicación socializada, en el campo de la comunicación masiva, integrada por los medios convencionales, pero hoy en día, en los últimos 20 años también por Internet y las redes multimedia. Por eso es tan importante discutir el tema de los medios y plantear algunos problemas centrales. Más aún cuando los medios juegan un rol clave, por ejemplo, en periodos o etapas electorales, ¿no? En etapas de campaña electoral, en cuya lógica
La política se traduce básicamente para el conjunto de la sociedad en imágenes, en mensajes breves, acotados, en atributos, ¿no?, de los candidatos, de las candidatas, en ideas fuerza que van a intentar movilizar corrientes de opinión y de algún modo encauzar la votación hacia ciertas opciones políticas, ¿no? No quiero decir con esto que necesariamente la política se haya vaciado de contenido, que es una de las tesis que se ha promovido en el campo de la reflexión entre medios y política. La política ha cambiado, ¿no? Probablemente no es ni mejor ni peor que hace 4, 5 o que hace un siglo. Simplemente la política ha cambiado y los medios, las redes multimedia, son un espacio privilegiado y la principal arena de la construcción de opciones políticas, de la confrontación de política o de la confrontación política y también de la búsqueda de consensos y acuerdos. Quisiera detenerme brevemente en algunos efectos comprobados por estudios empíricos realizados principalmente en los Estados Unidos y en algunos países europeos que tienen que ver con el rol de los medios en la política y que seguramente ustedes han observado como gente interesada en los temas de la comunicación y la política a lo largo de las campañas electorales y en general, ¿no?, a lo largo de la dinámica social y política en el país. Los medios tienen la particularidad de que trasladan sus agendas, sus temas de constante preocupación y tratamiento al campo de las preocupaciones ciudadanas, ¿ya? Es un efecto de traslado. ¿Qué quiere decir esto? Que los temas que habitualmente, que recurrentemente tratan los medios, finalmente logran ser instalados en el campo de las preocupaciones ciudadanas sobre la vida política y pública de las sociedades. Este efecto de traslado se da básicamente por dos vías. La vía de la redundancia de los temas, de la repetición permanente, ¿no? Por ejemplo, Ciro y el Colca, ¿de acuerdo? Repetición permanente, constante, semanas, meses, en diferentes plataformas mediáticas, en redes sociales, en prensa, en radio, en televisión, ¿de acuerdo? Pero también se da porque la repetición de estos temas se trabaja en diferentes géneros y con diferentes formatos, distintas maneras de construir relatos con distintas estéticas. Entonces, no hay cómo la ciudadanía en general no tenga esta agenda mediática como referente, ¿de acuerdo? Y se produce este efecto de traslado hacia las preocupaciones ciudadanas en torno a la política, en torno a la economía, en general, a la vida social. Y un segundo efecto de los medios tiene que ver con lo que se denomina el enmarcamiento, ¿no? No solo el traslado de los temas, sino cómo son descritos, caracterizados y presentados esos temas y esos actores. Lo que algunos investigadores llaman, los medios también proponen con influencia importante una agenda de atributos con relación a las instituciones, de atributo con relación a las personas, particularmente líderes y lideresas políticas, de atributos con relación a comportamientos, ¿no? Y logran incluso determinar o fijar, por ejemplo, por qué razones o por qué tipo de comportamientos se tiene que evaluar o se tiene que hacer una especie de escrutinio público a las autoridades, ¿no? Entonces, a una autoridad no se le evalúa por los diversos campos que gestiona en el ámbito público, sino se la evalúa por un hecho en particular que ha tenido repercusión y tratamiento permanente en los medios de comunicación y que tiene, como no, también articulaciones con los otros actores políticos, digamos, que forman parte de esta esfera de la vida pública y política actualmente. Y diré algo final para terminar esta parte. Los medios no determinan lo que la gente debe pensar, ¿no? Si no, Ollanta Humala no hubiese ganado las elecciones en el año 2011, ¿no es cierto?
donde hubo una avalancha, un cargamontón de varios grupos mediáticos en contra de la candidatura de Ollanta Humala. Si los medios lograran el efecto, digamos, de generar comportamientos según las intencionalidades, eso no se habría producido. Pero sí generan, ¿no?, agenda, sí enmarcan, sí tienen un efecto de largo plazo que en relación con la actuación de otros actores pueden acotar o encauzar el margen de maniobra de los gobiernos. Y porque además los medios tienen mucha influencia en los actores políticos. Los actores políticos son esencialmente sensibles a lo que dicen los medios, vulnerables incluso, ¿no? Hace poco pasaba un colega de un país de América Latina que está tratando también de promover estos debates sobre los derechos a la comunicación y un cambio en el marco, digamos, de funcionamiento de la comunicación social. Pero me decía, igual, el presidente de la República ve un semanario opositor, digamos, que saca un conjunto de informaciones, en algunos casos distorsionadas, y se genera una crisis, digamos, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se responde a esa crisis, cómo se elabora, digamos, un contradiscurso. Los políticos y ustedes, una parte de ustedes trabaja con políticos locales, regionales, son esencialmente sensibles a lo que pueden decir los medios de comunicación, diría yo, incluso más que la propia ciudadanía. Mucho más en algunos casos que la propia ciudadanía, ¿no? Se crea una especie de esfera, ¿no?, una especie de esfera reducida, y es difícil trascender en muchos casos a esa esfera reducida, ¿no? Dicho esto, quisiera pasar también, antes por favor, a aspectos que podrían ser también muy interesantes en la perspectiva de reconocer no solo lo que veríamos como una especie de algún modo, predominio en el espacio público y en el espacio de la política, de los sistemas de medios, de los grupos mediáticos, de las corporaciones globales, ¿no?, sino también a oportunidades y alternativas que se han generado. Mayor acceso de ciudadanos y ciudadanas a información y análisis sobre procesos y acontecimientos políticos. Ese es un aspecto positivo, por ejemplo, del desarrollo mediático. Las redes multimedia, las plataformas, las redes sociales, los nuevos medios en general han posibilitado mayor acceso, mayor posibilidad de información, de interés de ciertos sectores ciudadanos en la vida política. La campaña, por ejemplo, de las elecciones primarias que ganó Barack Obama, ¿no?, en el año 2008, es una muestra de cómo otros sectores apartados o distanciados de la política, con los nuevos medios y con movilización social, se incorporaron y se incorporan también o se incorporaron como nuevos votantes, ¿no? Vías de presencia y producción discursiva por parte de diversos grupos de interés, movimientos sociales,